Estimados amigos y amigas, sean ustedes muy bienvenidos a este nuevo podcast de Intelección Comunicativa. En esta ocasión hemos decidido traerles para ustedes la traducción del documento Escenarios for the Future of Technology and International Development de la Fundación Rockefeller del año 2010. Esto a propósito de un video que hemos subido hace unos días atrás y donde se escucha aparentemente al presidente de Ghana leyendo un resumen de ese documento. Ahora, en esta ocasión disponemos de una copia traducida de una parte de ese documento y que a continuación pasaré a relatarles. El documento en general plantea 4 escenarios posibles en los que se han de desarrollar incidentes futuros. Y uno de ellos se corresponde de forma bastante similar a cómo realmente se han ido produciendo los hechos en la actualidad. Hay que recordar que se trata de un informe que se emitió en 2010 por la Fundación Rockefeller y que hoy tiene ciertas similitudes respecto de cómo se ha desarrollado sobre todo esta pandemia. Comenzamos. El documento, en esta parte del documento que corresponde a la página 18 en adelante, dice como título Descripción de escenarios o narrativa de escenarios. Situación de bloqueo. Un mundo de control gubernamental más estricto y un liderazgo más autoritario con innovación ilimitada y creciente rechazo ciudadano. En 2012, la pandemia que el mundo había estado anticipando por años finalmente golpeó. A diferencia del H1N1 de 2009, esta nueva cepa de influenza, originada en los gansos salvajes, fue extremadamente virulenta y mortal. Incluso las naciones más preparadas a la pandemia fueron rápidamente sobrepasadas cuando el virus se esparció a todo el mundo, infectando a cerca del 20% de la población mundial y matando a 8 millones en solo 7 meses. La pandemia también tuvo un efecto mortal en las economías. La movilidad internacional de personas y bienes se detuvo, debilitando industrias como el turismo y rompiendo las cadenas de abastecimiento mundial. Incluso a nivel local, tiendas y edificios de oficinas normalmente bulliciosos estuvieron vacíos durante meses, sin clientes y sin empleados. La pandemia cubrió el planeta, aunque desproporcionadamente muchos murieron en África, el sudeste de Asia y América Central, donde el virus se propagó como un incendio forestal en ausencia de protocolos oficiales de contención. Pero incluso en los países desarrollados, la contención fue un desafío. La política inicial de los Estados Unidos de desalentar a los ciudadanos de volar resultó mortal en su indulgencia, acelerando la propagación del virus no solo dentro de los Estados Unidos, sino que a través de las fronteras. Sin embargo, a algunos países les fue mejor. A China en particular. La rápida imposición y aplicación de la cuarentena obligatoria por parte del gobierno chino para todos los ciudadanos, así como su cierre instantáneo y casi hermético de todas las fronteras, salvó millones de vidas, impidió la propagación del virus mucho antes que en otros países y permitió un cambio más rápido de recuperación post-pandémica. El gobierno de China no fue el único que tomó medidas extremas para proteger a sus ciudadanos en el riesgo y la exposición. Durante la pandemia, los líderes nacionales de todo el mundo acrecentaron su autoridad e impusieron reglas y restricciones herméticas, desde el uso obligatorio de máscaras faciales hasta controles de temperatura corporal en las entradas de los espacios comunes, como estaciones de trenes y supermercados. Incluso después de que la pandemia se desvaneciera, ese control y supervisión más autoritarios de los ciudadanos y sus actividades se estancaron e incluso se intensificaron. Para protegerse de la propagación de problemas cada vez más globales, desde pandemias y terrorismo transnacional hasta crisis ambientales y aumento de la pobreza, los líderes de todo el mundo tomaron un control más firme sobre el poder. Al principio, la noción de un mundo más controlado ganó amplia aceptación y aprobación. Los ciudadanos voluntariamente cedieron parte de su soberanía y su privacidad a estados más paternalistas a cambio de una mayor seguridad y estabilidad. Los ciudadanos eran más tolerantes e incluso ansiosos por la dirección y la supervisión descendente
y los líderes nacionales tenían más libertad para imponer el orden de la forma que creían conveniente. En los países desarrollados, esta mayor supervisión tomó muchas formas: identificaciones biométricas para todos los ciudadanos, por ejemplo, y una regulación más estricta de las industrias clave, cuya estabilidad se consideró vital para los intereses nacionales. En muchos países desarrollados, la cooperación forzada con un conjunto de nuevas regulaciones y acuerdos restableció lenta pero constantemente el orden y, lo que es más importante, el crecimiento económico. Sin embargo, en todo el mundo en desarrollo, la historia fue diferente y mucho más variable. La autoridad descendente tomó diferentes formas en diferentes países, dependiendo en gran medida de la capacidad, el calibre y las intenciones de sus líderes. En países con líderes fuertes y reflexivos, el estado económico general de los ciudadanos y la calidad de vida aumentaron. En India, por ejemplo, la calidad del aire mejoró drásticamente después del 2016, cuando el gobierno prohibió los vehículos de alta emisión. En Ghana, la introducción de ambiciosos programas gubernamentales para mejorar la infraestructura básica y garantizar la disponibilidad de agua limpia para toda su gente llevó a una fuerte disminución de las enfermedades transmitidas por el agua. Pero un liderazgo más autoritario funcionó menos bien, y en algunos casos trágicamente, en países dirigidos por élites responsables que utilizaron su mayor poder para perseguir sus propios intereses a costa de sus ciudadanos. Hubo otros inconvenientes, ya que el auge del nacionalismo virulento creó nuevos peligros. Los espectadores en la Copa Mundial 2018, por ejemplo, usaron chalecos antibalas que lucían un parche de su bandera nacional. Las fuertes regulaciones tecnológicas sofocaron la innovación, mantuvieron los altos costos y limitaron la adopción. En el mundo en desarrollo, el acceso a tecnologías aprobadas aumentó, pero más allá de eso permaneció limitado. El lugar de la innovación tecnológica se encontraba en gran medida en el mundo desarrollado, dejando a muchos países en desarrollo en el lado receptor de tecnologías que otros consideran mejores. Algunos gobiernos encontraron esto condescendiente y se negaron a distribuir computadoras y otras tecnologías de las que se burlaron como de segunda mano. Mientras tanto, los países en desarrollo con más recursos y mejor capacidad comenzaron a innovar internamente para llenar estos vacíos por su cuenta. Pero en el mundo desarrollado, la presencia de tantas reglas y normas inhibió en gran medida la actividad empresarial. Los gobiernos a menudo le dijeron a los científicos y a los innovadores qué líneas de investigación debían seguir y se orientaron principalmente hacia proyectos que generarían dinero, como por ejemplo el desarrollo de productos impulsados por el mercado, o fueron apuestas seguras, como por ejemplo la investigación fundamental, dejando áreas de investigación más riesgosas o innovadoras en gran parte sin explotar. Los países acomodados y las compañías monopólicas con grandes presupuestos de investigación y desarrollo aún lograron avances significativos, pero la propiedad intelectual detrás de sus avances permaneció bloqueada detrás de una estricta protección nacional y corporativa. Rusia e India impusieron normas nacionales estrictas para supervisar y certificar los productos relacionados con el cifrado y sus proveedores, una categoría que en realidad significó todas las innovaciones de las tecnologías de la información. Los Estados Unidos y la Unión Europea respondieron con estándares nacionales de represalia, lo que supuso una cerradura en el desarrollo y la difusión de la tecnología a nivel mundial. Especialmente en el mundo en desarrollo o en el mundo desarrollado, actuar en función del propio interés nacional a menudo significaba buscar alianzas prácticas que se ajustaran a esos intereses, ya sea para obtener acceso a los recursos necesarios o unirse para lograr el crecimiento económico. En América del Sur y en África, las alianzas regionales y subregionales se hicieron más estructuradas. Kenia duplicó su comercio con África Meridional y Oriental, a medida que crecieron nuevas asociaciones en el continente.
La inversión de China en África se expandió a medida que la negociación de nuevos empleos e infraestructura a cambio de acceso a minerales clave o exportaciones de alimentos resultó agradable para muchos otros gobiernos. Los lazos transfronterizos proliferaron en forma de ayuda oficial de seguridad, mientras el despliegue de la seguridad extranjera, los equipos fueron bien recibidos en algunos de los estados más fallidos. Las soluciones únicas para todos arrojaron pocos resultados positivos. Para 2025, la gente parecía cansarse de tanto control vertical y dejar que los líderes y las autoridades tomaran decisiones por ellos. Donde quiera que los intereses nacionales chocaran con los intereses individuales, había un conflicto. El retroceso esporádico se organizó y coordinó cada vez más a medida que los jóvenes y las personas descontentas que había visto desaparecer su estatus y sus oportunidades en gran medida en los países en desarrollo, incitaron disturbios civiles. En 2026, los manifestantes en Nigeria derribaron al gobierno, hartos del amiguismo arraigado y la corrupción. Incluso aquellos a quienes les gustaba la mayor estabilidad y previsibilidad de este mundo comenzaron a sentirse incómodos y constreñidos por tantas reglas estrictas y por lo estricto de las fronteras nacionales. La sensación persistía de que tarde o temprano algo inevitablemente alteraría el orden ordenado que los gobiernos del mundo habían trabajado tan duro para establecer. Bien, estimados amigos, este es un extracto de ese documento donde se describe un escenario en 2010 hipotético respecto de una pandemia. Y este es el documento que tiene de cierta manera alguna relación con con el resumen que hace el audio del supuesto presidente de Ghana, que lee un resumen relacionado precisamente con esto. El documento de la Fundación Rockefeller de 2010 es mucho más extenso. Este es solamente una parte, este es uno de los escenarios. Recuerden que son 4 los escenarios que se plantean, pero este es uno de los escenarios, y si ustedes se pueden dar cuenta, se describe perfectamente, en 2010 se describe perfectamente lo que hoy ha ido ocurriendo en varios países, e incluso se hace una proyección al 2025, al 2026 respecto de ciertas situaciones. Como pudieron apreciar en el escenario apocalíptico descrito en el estudio de la Fundación Rockefeller, se hace un vivo elogio de cómo China logra controlar la pandemia, precisamente por la rápida adopción de medidas totalitarias, presentando esta política como un modelo a seguir por las pseudo-democracias occidentales. Comillas, a algunos países les fue mejor que en Chile, a diferencia de China. Eso es lo que dice el documento. Esta fascinación por la dictadura comunista de China es un tic habitual en las élites globalistas, sobre todo a pesar de su ultraliberalismo. David Rockefeller, en un artículo publicado en el The New York Times, el 1 de agosto de 1973, manifestaba lo siguiente: sea cual sea el precio de la revolución china, es obvio que ésta ha triunfado, no solo al producir una administración más eficiente y dedicada, sino también al promover una elevada moral y una comunidad de propósitos. El experimento social en China, bajo el liderazgo del presidente Mao, es uno de los más importantes y exitosos de la historia humana. Es decir que el nuevo orden mundial tendrá sin duda como modelo la dictadura de China. Y algo ya habíamos adelantado nosotros en un artículo que subimos en intelige.cl, donde precisamente sacábamos a relucir algunas entrevistas de George Soros, donde él señalaba que China debía ser la potencia que debía liderar, ¿cierto?, la economía en el mundo. Esta globalización hacia el totalitarismo se ve facilitada por el miedo inoculado
hacia una ciudadanía que está aterrada, ¿cierto? Y que entrega voluntariamente su soberanía y su intimidad a los estados más autoritarios. Básicamente el documento Lockstep, que es el que acabamos de leer, insinúa que se formará un nuevo mundo después de que se desencadene la hipotética pandemia, lo que facilitaría la institución de un mayor control de los estados sobre las poblaciones y un liderazgo más arbitrario. Y acá también entra a jugar un papel importante el 5G. Una herramienta básica para este control absoluto de las poblaciones será la identificación biométrica y el uso de una tecnología invasiva, instrumento al servicio de estados policiales, tecnocráticos, tecnología que tendrá su joya básicamente respecto o fundada en lo que es la tecnología del 5G, que hará en realidad la vigilancia en tiempo real en todas las ciudades, en chips supuestamente implantados en el con el cuerpo, ¿cierto? Y que se conectarían directamente con esta nueva tecnología. En fin, son una serie de situaciones que podemos ir infiriendo a partir de estos antecedentes que ya se han ido revelando y que están a disposición. El informe Rockefeller está a disposición en la web, está circulando, está evidentemente en español, está en inglés y hay algunas otras versiones en español. Esta que acabamos de leer es una versión traducida recientemente a través de un colaborador de Intelige que nos hizo esa traducción de esa parte del documento. Bien, por ahora, si te ha gustado este video, compártelo. Es importante que más personas puedan conocer esta información y suscríbete a nuestro canal activando la campanita para que puedas recibir más material al respecto. Seguiremos indagando, seguiremos subiendo material para que muchas personas puedan entender y comprender cuál es la realidad que estamos viviendo, no tan solo en el mundo, sino que además en nuestro país. Soy Eduard Cáliz para Intelección Comunicativa.